Hoy es el aniversario, doble aniversario para los Beatles. Es más, nos trajimos la remera de los Beatles, ¿sí? Porque un 22 de noviembre de 1963 se editaba With the Beatles, el segundo disco de estudio, y un 22 de noviembre, también un 22 de noviembre, pero 5 años después, 1968, se editaba el The Beatles, así simplemente, o más conocido como el álbum blanco. Y por eso del otro lado de la línea lo tenemos a Jorge García, a quien ya saludamos. Hola, George. Hola, Ale. Hola, buenas tardes para todos. Muy ¿Cómo andan? buenas tardes. ¿Cómo Antes que estás? nada, feliz Día de la Música para todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es cierto, hoy es el Día de la Música. El día más importante. Y vaya qué manera de celebrarlo, que justamente con doblete de los Beatles. Nada es casualidad, me parece a mí. Es verdad, puede ser, puede ser. Y conociéndolos a ellos también, tranquilamente podría ser. Bueno, a ver, en 5 años nada más, en tan solo 5 años, tenemos a prácticamente 2 bandas diferentes. No sé si estás de acuerdo en eso, y cuál es tu punto de vista sobre justamente en tan poco tiempo encontremos a 2 bandas completamente diferentes. Bueno, ellos en With the Beatles, su segundo disco, ellos el hito que tiene With the Beatles es que ellos con ese disco demuestran justamente que no eran una de las tantísimas bandas que habían pululando en esa época, porque era típico de sacar simples, era una época de sacar simples y aparte un disquito, y ellos con ese segundo disco, que tiene 8 temas propios, con ellos se cimentan como compositores y como artistas. Inclusive lo convencen a George Martin, a su productor, que hasta entonces él como que creía que era una bandita, dice, son muy buenos los pibes esto, pero no sé qué onda. Al sacar ese disco, ellos una semana antes justamente de publicar With the Beatles habían publicado I Want to Have Your Help, y había sido número 1, era su primer número 1 en el mercado americano, y bueno, con eso ya tenían las puertas abiertas prácticamente al estrellato, y bueno, de ahí después viajaron a Estados Unidos al año siguiente, y claro, ahí es donde empieza la conocido, pero claro. El hito justamente es ese, que demostraron su valía como compositores. Y bueno, y el álbum doble, que es a ver cómo lo podemos hablar, es una muestra muy sincera de lo que es un artista. El artista justamente es un reflejo de la vida, y ahí demuestran que ellos eran, más allá de todo el brillo, eran seres humanos que tenían problemas como cualquiera. Y bueno, es un disco muy sincero, está muy bueno porque es como un disco de 4 solistas, digamos. Ellos estaban, cada uno eran 4 artistas propios ya parados, pero que tenían su carrera, y se juntaron y hicieron ese doble. Inclusive, fíjate vos una cosa, que cada vez, salvo los Stones, cada vez que un artista dice que saca su mejor disco, habla de su Sgt. Pepper. Solo los Stones dijeron, este es nuestro álbum blanco, cuando sacaron el Exile, por ejemplo. Mirá. Que es que vendría a ser el disco, ¿no? de los Stones. Así que podemos decir como que el álbum blanco es un gran disco, porque resume básicamente toda la carrera de ellos hasta ahí. Y para hacerte una comparación, vendría a ser como que después de tanto color, ¿no?, que tenía el Sgt. Pepper y el Magical Mystery Tour, como la rueda de Newton, es verdad. Sí. Todos los colores dan blanco. Entonces me parece que correspondía. Habla de un momento de madurez, de un comienzo. Ellos habían ido a la India a hacer meditación trascendental. Sí, ahí estaban con el Joy y el Maharaji. Sí. Bueno, en fin, todos tenemos mambos en la vida, y bueno, a los Beatles no fueron, y bueno, fueron tras eso, y bueno, no resultó como querían. Y bueno, porque fueron a estudiar o a experimentar un poco bueno, por lo menos George Harrison fue a estudiar y a experimentar un poco con la música hindú,
sí, y esto de los instrumentos esos que tienen ellos y todo ese tipo de cosas. Sí, George había ido a estudiar sitar con Ravi es. Shankar, Sí. y bueno, que empezó a poner ese instrumento justamente en los discos, y estaban los cuatro estudiando meditación trascendental, que era algo muy in de la época, ¿no? O sea, era ser estar en esa, era como que estás ahí. Y los cuatro estaban muy interesados, Paul McCartney y Ringo no tanto, pero sí George estaba muy en esa, y John también estaba bastante convencido, hasta que bueno, y unas actitudes ahí medio muy terrenales del Maharaji, y bueno, como que volvió muy decepcionado. Inclusive uno de los temas, Sexy Sadie, planeaba llamarlo Maharaji, pero para evitarse un problema legal lo dejó Sexy Sadie, ¿no? Claro, Sexy Sadie, sí. Bueno, acá también vemos a los Beatles, como podríamos decirlo, como más maduros, si se quiere. Ya estamos en 1968, o sea, a prácticamente muy poco tiempo de que la banda llegue a su fin, ¿sí? Aunque no lo sabíamos, pero se puede ver como una especie de camino, si se quiere, sí, llegando a ese punto, a esos puntos tan elevados del Sgt. Peppers y del mal conocido como el álbum blanco, sí, y entonces ahí también podemos ver la genialidad un poco de lo que eran compositivamente, sobre todo el dúo Lennon y McCartney. Sí, mira, volviendo un poquito al With the Beatles, el disco tenía 14 canciones, ¿no? Y tiene 8 composiciones propias, pero no porque no pudieran escribir más temas, sino por una cuestión de agenda. En esa época ellos andaban de gira de acá para allá, tocando en todas partes. Qué sé yo, por ejemplo, el día que arrancaron la grabación, que fue el 18 de julio del 63, ellos arrancaron a las 10 de la mañana. Grabaron 3 covers de la Motown, grabaron It Won't Be Long, y para eso de las 1:30 salieron rajando para un teatro, porque tenían que hacer una presentación para la BBC, ¿no? De que grabaron, tocaron, que volvieron para las 5, siguieron grabando. Es una cuestión que no tenían tiempo para grabar, pero después entre presentación, gira, qué sé yo, hacían lo que podían. Ya después, cuando dejaron de girar, sí, ahí se dedicaron a pleno, y la gran prueba de los gran compositor que eran es el Sgt. Pepper. Bueno, hay que recordar también que ese mismo año, 1963, sale el Please Please Me. O sea, en ese mismo año también ya tenían un disco editado, un disco grabado, que también al principio, creo que lo habíamos contado acá, que no estaba pensado para que sea un LP, y por eso también tiene tantos covers, digamos, porque le dijeron, bueno, están muy lindos muchachos, muy bueno, pero necesitamos hacer un LP, y entonces empezaron a echar mano de covers. No sé si acá pasaría lo mismo, pero por lo que estás contando, sí, estaban como medio carentes de tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta que ese mismo año, creo que en marzo, había salido el Please Please Me. Sí, así es, el Please Please Me, que tiene ese hito de haber grabado 10 temas en 10 horas, por ejemplo, que es una locura. Hoy, si hacemos una comparación, capaz que una banda le lleva 8 horas buscar el sonido de un bombo, una cosa así. Pero bueno, ahí se ve la calidad de los músicos, o sea, los temas que... la manera que están grabados en el Please Please Me, lo que vos escuchás ahí es lo que sonaba en The Cavern, por ejemplo, o en Hamburgo. Están así grabados, o sea, ellos entraron súper aceitados. Bueno, grabamos esto, tenían 4 temas editados, ya el Love Me Do, tenían el Please Please Me, y lo único que hicieron fue completar el disco con 10 temas más que grabaron, y lo sacaron, y bueno, y de ahí a seguir tocando de gira de acá para allá. Y bueno, completaron después el año con With the Beatles, y ahí, lo que te decía, metieron su primer hit en Estados Unidos, y de ahí arrancaron la carrera, digamos.
Claro, otra de las cosas que te quería comentar es, a veces hay una, y esto ya pasa más por cuestiones de ediciones y todo eso, hay uno que tiene prácticamente la misma portada, pero es Meet the Beatles. Claro, bueno, esa es una cuestión de ediciones, que es un quilombo. A uno que le gusta coleccionar es... que estaban las ediciones, habían dos, del 66 para atrás, tenía las ediciones británicas y las ediciones americanas. Qué sé yo, el álbum blanco vendría a ser el disco número 10 británico y el 19 americano. ¡Ah, la miércoles! Bueno, ves, ahí lo que pasa es que se hacían más compilados para el mercado de Estados Unidos, entonces aprovechaban, como eran otra discográfica, lo manejaban de otra manera. En el Reino Unido tenían una manera y Estados Unidos otro mercado, completamente diferente. Entonces por eso como que recortaban mucho los discos, hacían un despelote, pero bueno, es interesante investigar porque encima en las ediciones hay distintas versiones, hay algunas versiones en mono, otras en estéreo, bueno, eso daría para un programa entero, ¿no? Pero... Sí, claro, es más, la imagen que estamos poniendo ahora del With the Beatles dice mono. Quería decir que justamente por lo menos esas ediciones salieron en mono. Así es, en CD, por lo menos las que conocí, todas las ediciones en CD del 87 eran en mono, los 4 primeros discos están en mono, están remezclados. Los había remezclado George Martin y los editaron en CD en el 87, todos en mono, los primeros 4, hasta Beatles for Sale. Y de ahí salieron en un estéreo, entre comillas, que tenía los instrumentos de un lado y las voces del otro. Ese era Pero era una especie de falso estéreo igual, ¿eh? Claro, el duofónico que le decían, ¿no? Sí. Es bastante criminal la cuestión, pero bueno, después en el 2009 hicieron un laburo increíble que sacaron unas versiones muy dedicadas de las versiones mono y las estéreo que suenan increíbles, la verdad. Genial. Bueno, Jorge, decime. De nuevo quiero agradecerte el tiempo para compartir este conocimiento, tu conocimiento, obviamente, y esta pasión que no solamente es la música, sino son los Beatles, así que gracias totales por eso. Por favor, a las órdenes siempre. Bueno, te mando un abrazo grandísimo y seguramente antes de fin de año vamos a estar necesitando de nuevo de tus servicios. Pero ningún problema. Es más, te debo la visita. No pasa nada. Abrazo grande para todos. Abrazo, chao.